dice aquí en el versículo 11 del capítulo 13 de Romanos. Y esto dice, conociendo el tiempo, esto es tremendo, conociendo el tiempo que es ya ahora, dice, de levantarnos del sueño. Por eso les digo, el que se empieza a dormir, por aquí sale la imagen y con todo y sonido. Y si está roncando, salen aquí, miren, por estas bocinas van a salir los ronquidos, así. Dice Pablo que es ya hora de levantarnos del sueño porque conocemos el tiempo. Ahora, ¿de qué tiempo está hablando acá? Ustedes saben que hay dos tipos de tiempos. Está el tiempo cronos y el tiempo kairos. Entonces, el tiempo cronos es el que tú y yo tenemos aquí en nuestro reloj. Ese es cronos. De ahí viene la palabra cronómetro, cronología, en fin. Cronos es el tiempo que tú y yo podemos medir. Ahora son las 10, en una hora son las 11, en otra hora son las 12. Eso es cronos. Pero aquí está hablando del tiempo kairos. ¿Y cuál es el tiempo kairos? Es el tiempo de Dios. Es el tiempo que no está sujeto a nuestros relojes. Es el tiempo que no tiene mañana, tarde y noche, sino que es el tiempo perfecto en el cual Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces aquí Pablo está diciendo, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Mira, el sueño es normal para el ser humano. Es natural que después de todo un día de trabajo, de actividad, llegue la noche y nos dé sueño. Eso es normal. Eso es normal. ¿Y qué hacemos? Nos dormimos. Ahora, en lo espiritual algunas veces, lamentablemente, pasa lo mismo. Estamos caminando en el Espíritu del Señor y pareciera como que algunas veces nos cansamos y nos da sueño espiritual. Aparentemente la condición de la iglesia de los romanos tenía algo de eso, por lo cual el Señor los anima a que despierten de su sueño. Si alguno está cansado de caminar en el Señor y le está dando un sueño espiritual, el Señor nos dice ahora, despertemos, porque el tiempo está cercano. Dice, porque hablando del sueño, porque en la segunda parte del 11 dice, porque ahora está más cerca de nosotros, que dice, nuestra salvación, que cuando creímos. Pablo escribe estas palabras a la iglesia de Roma ya hace 2000 años. Cualquiera dirá, pastor, si Pablo dijo que ya estaba cerca el día del Señor, ese día que Él venga, y eso fue hace 2000 años, pues pareciera que no hay tanta prisa. Ahora, cuando tú y yo pensamos en esa venida del Señor, en ese fin de los tiempos, en esa parusía del Señor, es decir, en esos eventos finales, el cual dará de manera de conclusión la historia humana, ese tiempo tiene dos maneras de verlo. Uno, ciertamente, lo que Pablo aquí está diciendo, que algún día el Señor vendrá otra vez. ¿Y cuántos creemos eso? Él vendrá otra vez. Y los tiempos están cerca y más cerca de lo que nos imaginamos. Las señales son evidentes. Personalmente, y lo he dicho en otras ocasiones, yo no sé cómo la humanidad pueda seguir sin Cristo venir al terminar esta década. Yo no sé cómo la humanidad o Cristo no pueda venir antes de que esta década termine. Yo realmente no lo sé. No estoy tratando de ser sensacionalista, no estoy tratando de ponerle fecha a la venida de Cristo, pero todas las señales, todo lo que vemos, amado hermano y mi hermana, señala a que la venida del Señor está a la vuelta de la esquina, está próxima. El Señor viene y viene pronto. Claro, tenemos que entender lo que Pablo también le dice a la iglesia en Tesalónica, cuando le dicen, el Señor ya viene, pero ustedes sigan trabajando, sigan funcionando, sigan haciendo lo que tienen que hacer, pero jamás pierdan de vista que el Señor viene pronto. Ahora, esa es una manera. La otra manera es con nuestra vida misma. Cuando Pablo escribió eso, él sentía que el Señor ya venía, y para él llegó el día que murió. A toda la iglesia de los romanos,
a la que él escribió hace 2000 años, obviamente ninguno de ellos está vivo ya. Cuando tú y yo llegamos al final de nuestros días, para nosotros, ese fin también ya llegó, como Hebreo lo dice, porque está determinado que el hombre muera una sola vez y luego que dice el juicio. Es decir, día a día mueren casi o probablemente 250,000 personas cada día, de cualquier tipo de muerte, accidentes, enfermedades, lo que fuese. Todos los días mueren más de 250,000 personas cada día. Mire, si usted está pensando en algún negocio, el del negocio de la funeraria es bueno, porque hay 250,000 nuevos clientes cada día. Bueno, agarre unos cuantos de esos, ¿no? Y mire, eso es tremendo. Yo no sé quién trabaja, si alguien trabaja aquí en una funeraria, ¿verdad? Pero yo recuerdo, con todo respeto a mi suegro, ¿no? Cuando él estaba muriendo, estábamos ahí en el hospicio. Y en el hospicio llegan pues los que trabajan en las funerarias, ¿verdad? Porque ahí está el negocio, ¿verdad? Entonces llegan el representante de la funeraria, llega con uno. Cuando uno está ahí con mi suegro, en ese ratico estaba ahí, estuvo cerca de 2 o 3 semanas en sus últimos tiempos. Usted sabe, cuando alguien está en un hospicio es porque le quedan semanas, ¿no? O días. Entonces llegaba el dueño, en este caso fue el dueño de una funeraria local, y llega con toda la tristeza del caso y nos dice: siento mucho su dolor, pero yo sé que ese hombre por dentro usted decía, bueno, a ver cuánto les cobro y que ese dolor pase rapidito, ¿verdad? El negocio estaba bueno. 250,000 diarios. Algún día, si Cristo no viene antes, tú y yo vamos a ser parte de esos 250,000. Y cuando ese día llegue, el fin para nosotros llegó. Es decir, las palabras de Pablo, cuando nos dice que no durmamos, son reales. No necesariamente porque Cristo viene mañana, aunque Él lo puede hacer, pero por sobre todo es que tú y yo no tenemos comprada esta vida. No sabemos cuándo, hasta cuándo nosotros llegaremos sobre esta tierra, y tendremos que enfrentarnos a aquel que verdaderamente conoce quiénes somos. Por eso Él dice acá, ¿verdad? Nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. Mira lo que dice Mateo capítulo 25, verso 10. Es el famoso pasaje de las 10 vírgenes, cuando dice: pero mientras ellas iban a comprar, hablando de las vírgenes, vino el esposo, y las que estaban preparadas, recordamos eso, ¿no? Entraron con él a las bodas, y dice, y se cerró la puerta. Todos conocemos la historia. Eran 10 vírgenes. Unas fueron prudentes y se prepararon. Las otras 5 fueron imprudentes y no se prepararon. Ambas estaban esperando al novio. Para eso estaban ahí. Solo que unas se cuidaron y las otras 5 no se cuidaron. Y el novio llegó. Y cuando Pablo les está diciendo estas palabras, se las está diciendo a la iglesia, en este caso a la iglesia de Roma. Y ciertamente que eran cristianos, conocían al Señor, caminaban con el Señor. Pero ciertamente cuando Pablo le dice esto a la iglesia de los romanos, nos lo dice también a cada uno de nosotros. Jesús, cuando lo decía en esta parábola, se le decía a todos aquellos que creían en Él, que lo estarían esperando, que estuviéramos listos y preparados. Dice en el versículo 11: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mira qué tremendo, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Qué triste que después de toda una vida esperando al Señor, cuando Él venga, nos diga: no os conozco. ¿Por qué? Porque no estábamos listos.
En el caso de la parábola que Jesús mencionó acá, era la lámpara que tenía que estar encendida. Y las 5 vírgenes prudentes se aseguraron de tener aceite para sus lámparas, y las otras 5 vírgenes, las imprudentes, no se aseguraron de tener aceite para sus lámparas. Y sus lámparas se apagaron, y todos conocemos la historia, y fueron a buscar más aceite, y en ese ir a buscar más aceite vino el novio y se quedaron. Y a ellas el Señor les dijo: no os conozco. Qué triste que el Señor nos diga a nosotros: no os conozco. Estas vírgenes estaban esperando. La iglesia de Roma eran hijos de Dios, pero que se estaban durmiendo. Te pregunto, ¿qué? Cuando veas a Cristo, ¿podrá decirte Él: te conozco? ¿O te dirá: no te conozco? Esa es la pregunta más grande. ¿Y cómo podemos saber si el Señor nos dirá que Él nos conoce? Mira lo que es el 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y tú y yo sabemos que velar al Señor no es estar físicamente despiertos. Velar al Señor es servir a Dios. Cuando tú estás sirviendo a Dios, estás velando al Señor. Estás velándolo en su venida. Cuando tú estás sirviendo al Señor, cuando tú estás entregado al Señor, cuando tú estás consagrado a Él en la obra de Dios, de esa manera se vela al Señor. Yo te pregunto, ¿estás velando al Señor? 1, 2, 3. Al resto, que se los come el tiburón. Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Estás tú velando al Señor? Amén. Asegúrate que sea así, porque eso es tener la lámpara encendida. El aceite era el Espíritu Santo que alumbraba esa lámpara. ¿Está el Espíritu Santo dominando tu vida? Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a los romanos, aquí en la primera parte, que es ya hora de levantarnos del sueño. Pero mira cómo sigue la palabra en el versículo 12. Dice, la noche, dice, está avanzada y se acerca el día. Mira, y esto es precioso. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Le dijo a las vírgenes: mantengan su lámpara encendida. Nos está diciendo ahora Pablo que nos vistamos de las armas de la luz, y la única manera de hacerlo es por medio del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo nos llena, cuando el Espíritu Santo inunda nuestro ser, cuando el Espíritu Santo nos mueve a hacer todo lo que el Señor quiere que seamos y hagamos para Él. Llenos de su presencia, armados o vestidos de las armas de la luz. Y más adelante, ahí mismo, luego en Efesios, el apóstol nos da una explicación de la armadura del Señor. Hermano y mi hermana, tú y yo tenemos que estar seguros de estar armados con Él. Y la única manera de estar armados en la luz es desarmarnos y quitarnos todo aquello que no sea de la luz. La palabra dice que no existe ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. O vivimos en la luz
o vivimos en las tinieblas. Mira lo que dice aquí 1 Juan capítulo 2 verso 15. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La pregunta es, ¿qué amamos nosotros? ¿Qué es lo que, mira, y cómo saber qué es lo que yo amo? Lo que yo amo es todo aquello que cautiva mi alma. Eso es lo que yo amo. Aquello que cautiva mi alma. Dice acá en lo que estamos leyendo que no amemos al mundo, es decir, que el mundo no cautive nuestra alma, sino que mira lo que dice aquí en el versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, mira, esto es grande, y dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces mira, aquí hay algo muy interesante. Dice acá, los deseos de los ojos. Alguien dice, y es cierto, que de ver dan ganas. De ver dan ganas. Por eso les decía a ustedes que la pastora es una buena cocinera. Y recuerdo que ayer, y las esposas saben cómo hacer eso, ¿verdad? Porque ella sabe que a mí me gusta ese plato, ¿verdad? Esa ropa vieja, a mí me encanta. Y mientras la estaba haciendo, abría la olla y me decía, mira, proba. ¡Uy, Dios mío! Cuando me hacía así y yo probaba esa ropa vieja, Dios mío, yo quería comerme esa ropa vieja. ¿Por qué? Porque de ver y oler dan ganas. Ahora, la pregunta para cada uno de nosotros es la siguiente: ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Porque de lo que estemos viendo, de eso nos va a dar ganas. Si estamos viendo ropa vieja, nos va a dar ganas de ropa vieja. Si estamos viendo un sancocho de res, nos va a dar ganas de sancocho de res. Si estamos viendo, bueno, lo que fuese, de eso nos va a dar ganas. La pregunta, hermano, hermana, para ti es esta: ¿qué estás viendo? Los deseos, dice aquí Pablo, de los ojos. ¿Qué estás viendo? Y luego dice también, y la vanagloria de la vida, es decir, lo que este mundo ofrece. Mira, yo no digo que tú y yo no tengamos deseos, anhelos, planes. Es más, tenemos que tenerlos. Pero ciertamente nada de lo que este mundo ofrece, por muy bueno que sea, debe de cautivar nuestra vida. No puede. ¿Por qué? Porque entonces eso va a ser lo que gobierne todo nuestro ser. Y la única manera en que tú y yo podemos decir que cuando veamos a Cristo, Él nos diga que nos conozca, es cuando lo hacemos a Él la prioridad total de nuestra vida. Por eso dice aquí, en esto que estamos leyendo, dice, porque todo aquello que es de este mundo no proviene del Padre. Cuando nuestro corazón está puesto en lo que este mundo ofrece, no estamos siendo gobernados por Dios, sino que estamos siendo gobernados por nuestra carne. ¿Y cuál es nuestra carne? Lo que nosotros queremos. Te pregunto, ¿qué es lo que tú en lo más profundo de tu alma quieres? Esa es la pregunta grande. ¿Qué es lo que tú en lo más profundo de tu alma quieres desde que te levantas hasta que te acuestas? Cuando te despiertas en la mañana, ¿en qué piensas? Cuando vas a ir a acostarte, antes de acostarte, ¿qué piensas? Bueno, algunos piensan lo que el Facebook les dice. ¿Qué piensas? ¿Qué hay en tu mente? Dice, y el mundo, el 17, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Mira, no importa qué tantos años largos o cortos tú y yo vivamos, todos, si Cristo no viene antes, terminaremos nuestra vida en esta tierra.
Pero déjame decirte, si tú estás poniendo al Padre, estás poniendo a Cristo en el centro de tu existencia, en el centro de tu corazón, estás viviendo para Él, como aquí la palabra dice, aquel que hace la voluntad de Dios, que dice, permanece para siempre. ¿Por qué? Porque cuando venga ese día, tú y yo, el Señor nos dará franca entrada en los cielos y nos gozaremos con Él eternamente y para siempre. Ese es el deseo que tú tienes que tener en lo más profundo de tu alma, si algún día anhelas verle a Él cara a cara. El Señor no va a aceptar creyentes a medias. No va a aceptar creyentes a medias. El Señor no va a aceptar creyentes tibios. El apóstol Juan lo dijo en el Apocalipsis, hablando de las iglesias. Por tanto, no eres ni frío ni caliente. ¿Qué dice? Te vomitaré de mi boca. Y lo único que se puede vomitar es aquello que ha estado adentro, ¿no? Y ahí está hablando el Señor acerca de sí mismo. Cuando tú y yo estamos en el Señor, pero no somos ni fríos ni calientes, Él dice que nos vomitará de su boca a los tibios. Dios no quiere que tú seas tibio. Tampoco quiere que seas frío. El Señor quiere que tú ardas con el poder de su Espíritu Santo. El Señor quiere que ese fuego que Él tiene para ti consuma tu vida, consuma tu pecado, consuma tu alma, consuma todo tu ser y puedas vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere para ti. Y para terminar, mira lo que dice Pablo a la iglesia de los romanos. Dice en el versículo 13: andemos como de día. ¿Y cómo andan los de día? Honestamente. Honestamente. Ayer llamaba a mi hermano, trato de llamarlo los sábados, y lo saludé, lo llamé, hola. Él se llama Alfredo. Alfredo, ¿cómo estás? Bien, me dijo, ¿verdad? ¿Y tú cómo estás? Bien. Bueno, realmente me preguntó a mí, ¿cómo estás? Le dije, yo estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Le pregunté yo a Alfredo. Pues mira, fíjate que ya era de noche, ¿no? Cuando lo llamé. Andaba manejando, me dijo él, andaba manejando y entró en una calle oscura. Entonces en esa calle oscura estaba dando una vuelta y no vio una piedra que había en el camino y su llanta le pegó a la piedra y la llanta explotó. Y en ese momento, pues ni modo, no tenía llanta, tuvo que bajarse y bueno, encontró unos buenos muchachos samaritanos ahí que lo ayudaron y repusieron la llanta. Ahora, ¿por qué él tropezó con esa piedra? Porque estaba oscuro. Porque la oscuridad no revela toda la verdad. Por eso Pablo nos dice a cada uno de nosotros, el Señor nos dice a cada uno de nosotros aquí en el versículo 13: andemos como de día, honestamente. Los cristianos debemos ser gente honesta. ¿Cuántos honestos soy aquí? Amén. Dígalo, hermano, dígalo. Soy honesto. Dígalo así, más, dígalo ahora. Yo soy honesto, dígalo. Yo soy honesto. Pregúntale al que está a la par, ¿eres tú honesto? Ahora contéstele, no te lo creo. No voy a decirle así. Mira, la honestidad es sumamente importante. La honestidad debe ser la característica principal del carácter del cristiano. Los cristianos no debemos ser reconocidos porque oramos. Todos oran, si tú no lo sabías, y hasta oran mejor. Los musulmanes oran 5 veces al día. Yo no sé, ustedes saben los terremotos que han pasado allá en Turquía, ¿no? Yo estaba viendo el video del momento del terremoto en una mezquita musulmana. Estaban todos los hombres, ¿verdad? Así, porque ahí cuando oran por secciones, ¿verdad? Esa era la sección de los hombres. Estaban todos los hombres ahí. Y como se manejan los musulmanes, ¿no?
Y en eso empezó a temblar. ¿Y sabe usted? Ni uno se movió. Todos los musulmanes así, mire. Es más, seguía temblando, ni detuvieron la oración. Cuando llegó el momento de arrodillarse, todos se arrodillaron y todo ese edificio temblando. Y todos sabemos la tragedia que ha pasado ahí en Turquía. Más de 50,000 muertos. Es decir, no son temblorcitos, son terremotos serios. Y todos allí orando. ¿Cómo nos fuera a nosotros aquí si de repente ahorita empezara a temblar? Mire, tengo la leve sospecha de que me dejarían hablando aquí solo. Ay, ay, ay. No, yo sé que todos me seguirían para allá. No, los cristianos no debemos ser conocidos solamente porque oramos, ni porque cantamos, y cantamos bonito, ¿eh? Los cristianos debemos ser conocidos porque somos gente cabal. Y eso es honestidad. Este mundo está carente de gente honesta. ¿Y cuál es una persona honesta y cabal? Aquella que lo que uno ve es lo que uno tiene. Transparente. Pablo nos dice: andemos como el día, honestamente. Andemos como de día, honestamente. Y luego da una lista de algunas cosas que hacemos. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y mira cómo termina diciendo: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Luego Pablo dice en 2 Corintios capítulo 7 verso 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es decir, la contaminación de carne y de espíritu es la contaminación de carne es todo aquello que no le agrada a Dios, que tú y yo podemos ver y tocar. De eso está hablando. Y la contaminación de espíritu es todo aquello que a Dios no le agrada y no se puede ver ni tocar, sino que se siente, se piensa. Dice el Señor que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios quiere que antes tú decirle a Él que le amas, Dios quiere que le digas que le temes. El temor a Dios precede al amor a Dios. Dios nos ama incondicionalmente. El amor de Dios no es el problema. El problema es nuestro amor, nuestra capacidad de amar. En primer lugar, a Dios hay que temerle, y en segundo hay que amarle. Nosotros los seres humanos necesitamos primero temer para luego decir que podemos amar. Dios no nos tiene que temer a nosotros porque Él es perfecto. Él nos ama, y el amor del Señor, ese amor ágape, es incondicional. Él nos ama no importa quién tú y yo seamos. Pero nuestro amor no es perfecto. Nuestro amor es condicional. ¿Y cómo se condiciona nuestro amor? A través del temor a Dios. Te pregunto, hermano, hermana, ¿amas a Dios? Amén. Pero te pregunto, ¿temes a Dios? Amén. Salomón decía que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Si tú y yo amamos al Señor, manifestémoslo a través de nuestro temor a Dios.